91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a este espacio de La Entrevista de Radio YSUCA. Esta mañana tendremos un análisis de diversos temas de la realidad nacional con el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva, a quien le damos la bienvenida. Padre, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí compartiendo con YSUCA y con toda la comunidad de radiohablantes. Muchísimas gracias, padre, por acompañarnos esta mañana. Bueno, hoy hablaremos sobre temas relacionados a la libertad de expresión, al derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Vamos a hablar también sobre el régimen de excepción y el tema de la independencia. Padre, iniciemos hablando sobre las recientes visitas académicas del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, y también del relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Boulet. ¿Qué propósito tuvieron estas visitas de estos relatores a la universidad, padre? Bueno, como has señalado, ¿verdad? Son dos visitas académicas para participar en distintos eventos relacionados con estudios que se han realizado a través de distintas organizaciones sobre estos temas, sobre la libertad de expresión y también pues sobre la libertad de reunión con fines pacíficos y de asociación, ¿no? Creo que estas visitas permitieron a estos funcionarios acercarse a la realidad salvadoreña, a la realidad también de América Latina, pues uno de los estudios que se presentó era respecto a todo el continente latinoamericano y conocer de mejor manera pues cómo está la vigencia de estos derechos fundamentales en nuestro país. También además pudimos recibir de ellos valoraciones a nivel teórico sobre la importancia de estos derechos para una sociedad y cómo el ser parte de una comunidad internacional como es Naciones Unidas, fundamentada sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la persona humana, pues obliga a los estados a respetar y fomentar estos derechos que son tan importantes para una vida en democracia, una vida en libertad para nuestros países, ¿verdad? Estos relatores tienen un mandato clave que es velar por el cumplimiento de estos derechos en los estados democráticos que forman parte de organizaciones como la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. Y se dan en un contexto también significativo, pues como sabemos el estado de excepción ha regulado o limitado el derecho a la intimidad de las comunicaciones a través de Internet y de telefonía para la población salvadoreña. También limita el derecho de asociación y de manifestación y, por otro lado, pues en nuestro país el derecho a la libertad de expresión se ha visto amenazado desde el Estado. Padre, ¿y qué incidencia podrían tener en el país los informes que emitan estos organismos internacionales tras sus visitas aquí al país? Bueno, yo creo que en esta ocasión no podemos esperar un informe de las visitas de estos funcionarios porque no son visitas oficiales, ¿verdad? Estos funcionarios pueden hacer un informe cuando es una visita oficial, la cual se hace con anuencia y la participación del Estado, y por tanto estas visitas son más de carácter privado por el hecho que tienen un carácter académico y no podemos esperar, creo yo, ningún informe al respecto. Sí creo
que el hecho pues de que ellos hayan venido, hayan conocido estos informes que se han hecho desde la sociedad civil, hayan podido también compartir con la sociedad civil, pues les ha permitido tener un mejor conocimiento de cómo estamos al respecto de estos derechos en nuestro país, y probablemente pues pueden tomar acciones como solicitar una visita ya oficial para poder estudiar más a fondo desde las Naciones Unidas, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la realidad de El Salvador respecto a estos derechos. ¿Usted considera que sería necesaria una visita de este tipo, padre, de parte de estos organismos ante toda la situación que se está viviendo en el país? Bueno, esa es una de las funciones que tiene Naciones Unidas, y por eso pues estos funcionarios que son relatores especiales, que son personas que tienen que cuidar y velar por que estos derechos se respeten en los países miembros de estas sociedades de países, y por tanto yo creo que sí sería muy bueno que hubiera una visita oficial para poder constatar cuál es la realidad y poder hacer su informe, lo cual ayudaría a la sociedad salvadoreña a tener mayor certeza de que estos derechos fundamentales se respetan, y al Estado a darse cuenta de aquellas limitaciones que hay, y que siendo parte de la comunidad internacional y habiendo aceptado los principios de la comunidad internacional, tiene que revisar para que estos derechos sean plenamente vigentes en nuestro país. Padre, hablemos ahora sobre la quinta prórroga del régimen de excepción. Ya organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, han dicho que han recibido más de 3,000 denuncias por abusos de poder bajo el régimen de excepción. Estos informes, informes que han venido entregando las organizaciones, cada vez se van incrementando, padre, estas denuncias de vulneraciones a derechos humanos durante este régimen. ¿Qué valoraciones tiene usted al respecto? Bueno, yo lo primero que quisiera es dejar sentado que las organizaciones de derechos humanos y la UCA somos organizaciones que defendemos el Estado de Derecho y defendemos el bienestar de la población, y que la población pueda tener acceso a aquellos derechos que son fundamentales y que, como ya decía, nuestro país ha suscrito al ser parte de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas o como la Organización de Estados Americanos. Entonces, que nuestra crítica o aquellos señalamientos que hacemos no es porque estemos a favor de las pandillas ni a favor de los crímenes que se cometen en nuestro país desde distintas organizaciones, sino que nuestro compromiso es a favor de la justicia, a favor de la paz, a favor de la verdad, a favor del bienestar de toda la población salvadoreña, ¿verdad? Creemos que el estado de excepción pues no es un estado que esté en estos momentos generando un beneficio para la población, sino que este estado de excepción pues ha venido a poner en riesgo y a vulnerar derechos de la población. No en la persecución del crimen como objetivo, sino en el modo en cómo se está persiguiendo el crimen, ¿verdad? De manera en que se están cometiendo abusos importantes, y eso se explica por las más de 3,000 denuncias a las que tú has hecho referencia, que han recibido algunas organizaciones de derechos humanos de distintos casos en la población de personas que consideran que han sido detenidas de manera arbitraria, sin el debido proceso, sin que haya evidencia alguna de que han cometido un delito, ¿verdad? Entonces, estas personas que
pues no han entrado en conflicto con la ley, que llevan una vida de buenos ciudadanos, que han sido detenidas de manera arbitraria y sin ninguna prueba, ¿verdad?, de haber cometido ningún crimen, pues sienten su derecho vulnerado, su derecho a una vida libre, ¿verdad?, porque son detenidos. Por otro lado, también sabemos que el proceso mismo que se está llevando, que es primero la detención, que además, debido al estado de excepción, pueden pasar hasta 15 días detenidos sin que se presente las acusaciones ante un juez. También esas audiencias masivas en las que es imposible poder señalar qué delito se le acusa a cada una de las personas y que se utiliza el delito común de pertenecer a organizaciones criminales o terroristas, pues son acusaciones sin fundamento en muchos casos, y esas personas están totalmente indefensas. Después su traslado a los centros penitenciales sin tener una prueba de su culpabilidad. Eso supone un abuso del poder, una arbitrariedad, la suspensión de derechos humanos fundamentales que lleva a que se den estas denuncias, ¿no? Entonces, lo que vemos es que este estado de excepción está generando un conflicto de derechos humanos en el país, de violación de los derechos humanos de las personas, que viola tanto el marco jurídico nacional como los parámetros internacionales de respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Que se ha cambiado algo que es fundamental en la vida democrática, que es el principio de presunción de inocencia. Es decir, que toda persona es inocente mientras no se demuestre la culpabilidad, ¿verdad? Ahora hemos pasado a una situación totalmente contraria, y el principio que se está aplicando es que toda persona que la policía detiene es culpable mientras no se demuestre su inocencia. Y por otro lado, se está poniendo muchísimas dificultades para que estas personas puedan demostrar su inocencia, es decir, que no tienen vinculación con estos grupos pandilleriles, ni que tienen ninguna vinculación con ellos, ¿no? Incluso hay casos, por ejemplo, sé de un caso de una persona que tiene una venta de comida, ¿verdad?, en un barrio donde hay accionar de pandillas. Y esta persona, se encontraba que llegaban pandilleros, le pedían que le sirviera platos de comida y después no le pagaban, ¿verdad? Y hoy esta persona está detenida, acusada de colaborar con las pandillas porque les proveía de alimentación, cuando lo hacía obligado a la fuerza, ¿verdad?, bajo la amenaza de que no podía cobrarles porque pues estaba en riesgo su vida, ¿no? Entonces eso también nos lleva a que muchas zonas del país y muchas familias pues ciertamente han vivido y todavía están viviendo, a pesar de la gran cantidad de personas detenidas, bajo la amenaza constante de las pandillas, y tienen que acceder a los caprichos y los gustos de estos grupos. Entonces entendemos que para estas familias y para estas zonas, pues el que se hayan llevado algunos de los miembros de estas pandillas, pues es como un proceso liberador, ¿verdad? Pero eso no implica que al llevarse a personas de manera indiscriminada se están también pues afectando los derechos de personas que están siendo detenidas injustamente y sin ninguna, como digo, evidencia de que sean personas delincuentes o vinculadas a grupos delincuenciales.
Padre, también estos registros de algunos casos en los que hay signos de tortura y también continúan las muertes en los centros penitenciarios en el marco del régimen de excepción. ¿Cómo ve esta situación? ¿A qué nos podría llevar en el país? Bueno, a mí me parece que esto es dramático, ¿verdad? Y muy irresponsable de parte del Estado. Hemos sabido en esta semana que el Instituto de Medicina Legal ya ha reconocido que hay 73 personas, ¿verdad?, que han fallecido en los centros penales durante estos meses del estado de excepción. A mí me parece que esto es un problema muy serio que tiene el Estado, porque el Estado, cuando detiene a una persona, tiene la obligación de velar por la integridad de su vida, ¿verdad? Entonces el Estado está faltando a esa obligación que tiene, a ese deber de velar por la integridad de la vida de esas personas, ¿no? Pareciera que la vida de estas personas no vale igual que la de otros, ¿verdad? Estas 73 personas que han fallecido en los centros penales con signos muchas veces de golpes, de torturas, ¿verdad? Como que la vida de estas personas no tuviera el mismo valor que los otros homicidios que con este estado de excepción se supone que se pretende erradicar, ¿verdad? Entonces es muy, muy lamentable y creo yo que es inaceptable y que el Estado debe poner atención y que el Procurador de Derechos Humanos debería estar muy atento ante estas situaciones e investigarlas muy a fondo, porque a él le corresponde velar por el respeto a los derechos humanos y denunciar aquellos casos de violación a los derechos humanos. Esto nos viene también a mostrar en qué condiciones se está en los centros penales, ¿verdad? El nivel de hacinamiento, el control que tienen algunos grupos de toda la población penitenciaria en esos centros, y de otras situaciones que nos han contado, como maltratos, tratos denigrantes, castigos que están incluso prohibidos por la Constitución de la República. Padre, también hemos sabido de traslados que están realizando en el marco del régimen de excepción. De hecho, en estos últimos días justamente muchas familias están llegando a cárcel de mujeres y sin saber para dónde se han llevado a sus familiares. Es decir, siguen llegando, no saben si realmente están allí, no saben si realmente se les están entregando los paquetes que estas familias están llevando para las personas detenidas. ¿Cómo ve esta situación? Pues ciertamente no la veo bien, ¿verdad? De ninguna manera, Imelda. O sea, eso es algo que no deberíamos aceptar y que no debería ocurrir. Bueno, a lo mejor los traslados pueden responder a... Supongamos que responden a que el centro de cárcel de mujeres está ya pues con una población excesiva, ¿verdad? Y se requiere trasladar a otros lugares para que las mujeres estén en mejores condiciones. Supongamos que esa es la razón de los traslados, que la desconocemos. Pero ¿por qué no hacer las cosas bien? ¿Por qué no informar a las familias? Mire, tal persona ha sido trasladada a tal lugar, ¿verdad? Tal otra persona ha sido trasladada a tal otro lugar. Y no simplemente hacerlo y no informar a las familias. Creo yo que también esto muestra una falta de respeto hacia las personas, hacia su dignidad, ¿verdad? Hacia la información que el Estado debe dar a la ciudadanía, ¿no? Y estas personas pues merecen ser tratadas con dignidad y con respeto, y que este tipo de cosas pues no ocurran. Pero sí vemos un Estado que ha decidido que todas estas personas, ¿verdad?, no tienen derechos y no merecen un trato humano ni respetuoso, y esto me parece que no es correcto. Sí. Padre, también durante el régimen de excepción han continuado los homicidios y el cometimiento de delitos en las comunidades por parte de grupos delincuenciales. ¿Qué valoraciones tiene sobre esta situación que se vive, sobre todo en las zonas más pobres del país? Pues sí, ¿verdad? A pesar de que se dice que ya no hay homicidios en el país, lo que sí pues puede ser cierto
es que hay días en los que no se cometen homicidios en el país, pero, por ejemplo, en agosto, el último dato que dio el director de centros penales y a la vez viceministro de Seguridad, Osiris Luna, es que en el mes de agosto hubieron 21 homicidios en el país, ¿no? Por otro lado, también vemos que en afán de dar la noticia de que no ha habido homicidio en el país, se esconden algunos de los homicidios que ocurren en el país, ¿verdad? O las estadísticas que se dan, pues se divide a aquellos que han fallecido durante operativos que realiza la policía y el ejército, o aquellos que pues son asesinados por otras personas, ¿no? Entonces ahí no hay mucha claridad. Y por otro lado, quizás, y es una buena noticia, que el número de homicidios disminuyan en el país, pero también están esos homicidios que acabamos de hablar en los centros penales, ¿verdad? Estos también cuentan y no se están contabilizando. Y hay otros tipos de delitos que se están cometiendo en las comunidades, donde las comunidades siguen, en muchos casos, siendo presionadas por grupos que están en las comunidades, y hay datos de que durante el estado de excepción ha habido personas que se han sentido obligadas a desplazarse, que han sido obligados a abandonar sus hogares y tener que trasladarse a otros lugares. En concreto, Cristosal hablaba que desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo, 85 personas habían sido obligadas a dejar sus lugares de habitación y a desplazarse, y señalaban el 80% de ellas que el detonante de ese desplazamiento forzado había sido la presión de miembros de las pandillas, ¿verdad? Y que también hemos leído en los periódicos de que el número de denuncias de casos de extorsión o de renta también aumentaron en los primeros meses del estado de excepción. Por otro lado, la migración sigue estando presente, y se estima que todos los días 300 salvadoreños salen de nuestro país, ¿no? Entonces, a pesar del estado de excepción, pues la situación todavía en las comunidades es difícil, en aquellas comunidades más vulnerables, y no podemos hablar pues que se haya restaurado completamente la seguridad de la población. También se continúan informando sobre desapariciones de personas, padre, en este marco, y hay muchas familias que siguen buscando. De hecho, la semana pasada, recientemente, la familia de un joven de 22 años, de Carlos, ha iniciado una campaña de búsqueda por el joven porque desapareció en el mes de enero, y la familia manifiesta que el Estado, las instituciones estatales no las están ayudando en esta búsqueda. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que no es novedoso esta situación, no es novedoso que hayan desaparecidos, lamentablemente, es un tema que sigue ocurriendo en el país, que incluso creo yo que ya hay personas que ni se atreven a denunciar la desaparición de sus familiares por temor, pero además tampoco es novedoso esa displicencia y ese desinterés del Estado en colaborar con las familias para encontrar a las personas desaparecidas. El fenómeno de las desapariciones en El Salvador tiene niveles muy importantes, y el Estado siempre ha sido renuente a aceptar este fenómeno. Han habido declaraciones de autoridades que dicen, no, son personas que se van por un tiempo, pero después regresan, ¿verdad? No se ha querido tomar en serio, a pesar de la evidencia de que hay personas que son asesinadas, que son enterradas en fosas clandestinas, ¿verdad? Y que por tanto esas desapariciones son reales y terminan, muchas de ellas, en un homicidio y en entierros
clandestinos en fosas comunes, ¿verdad? Entonces, el Estado salvadoreño, históricamente, y también ahora, a pesar de la promesa de ser distintos, es un Estado que ha sido renuente a reconocer las desapariciones y ha sido muy indiferente al dolor de las familias que tienen pues a una persona desaparecida de la que no conocen su paradero. Y lo que hemos visto, y ahora creo yo con más fuerza, son familias que se unen para encontrar o tratar de encontrar a sus familiares, y que ellos parece que están tomando el papel que le correspondería al Estado. Ellos están tratando de investigar, de seguir la pista para lograr encontrar a la persona desaparecida sin ningún apoyo del Estado. Eso yo creo que en todos los casos hemos escuchado esta frase, ¿verdad? Esta afirmación. Lo estamos haciendo sin el apoyo del Estado, cuando es un deber del Estado velar por todos sus ciudadanos y por la vida de los ciudadanos. Y aquel ciudadano que está desaparecido, los expertos dicen que hay que dar la alerta de inmediato, hay que iniciar la búsqueda de inmediato si se quiere encontrar a la persona desaparecida, porque cada hora que pasa después de su desaparición, eso favorece que no se llegue a encontrar con vida nunca más a esta persona. Sí. Padre, vamos a hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también le vamos a dar la oportunidad a la audiencia para que pueda hacer sus preguntas o sus comentarios. Están disponibles en nuestras líneas telefónicas 2275-9501, 2275-9502, nuestro número de WhatsApp 7571-2779, y también estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM, y también está siendo transmitida a través de Radio Fe y Alegría en Coatepeque. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. A nadie le gusta que lo engañen. Por eso, Revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica. Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230-4747 y ayúdanos a luchar contra la desinformación. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque allí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en total súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Los viernes a las 7 de la noche te presentamos Abriendo Puertas, un espacio crítico, analítico e incluyente, producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Recuerda, Abriendo Puertas, todos los viernes a las 7 de la noche por YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Esta mañana en este espacio de la entrevista conversamos con el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas UCA,
el padre Andreu Oliva. Hablamos de diversos temas de la realidad nacional. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede hacérnoslo llegar a través de nuestro número de WhatsApp, el 75 71 27 79. Ahí nos puede enviar sus mensajes de texto o de voz o llamarnos al 2275-9501 o 2275-9502. Doy lectura a mensajes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp. Dice, respeto el punto de vista de su entrevistado, sin embargo, la realidad del país es otra. Hay más seguridad, hay más diálogo con las empresas, hay crecimiento económico y no olvidemos el excelente trabajo articulado entre los ministerios para estar al pendiente de la población. Gracias. También un mensaje más dice, buenos días, padre. Sé de muchos jóvenes correctos que fueron obligados a pertenecer a las pandillas o a colaborar como postes a cambio de respetarles la vida. Jóvenes que han preferido huir y salir de ese flagelo. Sin embargo, la policía los encuentra y los llega a capturar porque por algún motivo están fichados en el sistema. Es una injusticia inaceptable, manifiesta. Vamos a recibir también una llamada telefónica en este momento. Adelante, buenos días. ¿Aló? Buenos días, adelante, Buenos por favor. días, licenciada. Sí, adelante. Muchas gracias y gracias al padre Andreu por concedernos el medio para pronunciar todas las injusticias que se están suscitando aquí en nuestro querido El Salvador. Padre, es lamentable decir que el que le compete velar por estas injusticias que estamos pasando se ha hecho del ojo pacho, como quien dice Apolonio, el representante del pueblo de los derechos humanos. Porque fíjese que cuánta gente se ha pronunciado y ha acudido a él y no ha hecho nada. Incluso yo vi cuando visitó a través de los medios, cuando visitó las cárceles y cuando salió de allí dijo de que todo estaba normal. Imagínese ocultando todo lo que está pasando allí y no pronunciarse por las muertes que se han dado por culpa de esta ley que se está dando a través del mandato de este señor presidente Nayib Bukele. Así es que es injusto, padre, y esta radio está dando esa voz que este señor debería estar dando, incluso que repudiable es que premia al verdugo que está haciendo todas estas cuestiones y al pueblo le ha dado la espalda. Es lamentable todo lo que pasa, pero gracias a ustedes que esta voz se hace reproducible para que todos invitemos a que nos pronunciemos, padre. Muchas gracias y Dios me lo bendiga. Bueno, muchas gracias por su participación. Dice un mensaje más, hacen una pregunta. ¿Qué institución es la responsable de estas muertes? Y vamos a escuchar un audio también que nos llega a través de WhatsApp. Adelante. Hola, buen día. No sé si este es el WhatsApp del programa, pero bueno, felicitaciones por los aportes que hacen como una visión distinta de la realidad que nos pintan. Yo creo de que esta situación va de mal en peor porque ya vimos también que hay empresarios pues que ya están prácticamente plegándose a las posturas gubernamentales, olvidando, bueno, ahí nomás en Nicaragua pues lo que pasó en aquellos tiempos, hace una década quizás, que el sector empresarial se plegó con el presidente, bueno, dictador, pero tarde o temprano le llega la factura también que pagar, ¿verdad? Entonces, y la ciudadanía también sale muy afectada. Creo que lo importante también que debería hacer la UCA no solo es apoyar a la gente en los registros de las violaciones a derechos humanos, sino que también llevar los casos a instancias internacionales, no solo presentar informes allá afuera, sino que seguir los procesos penales, agotar aquí localmente y seguir para que en algún futuro haya una esperanza de castigo para todas las violaciones a derechos humanos que se están cometiendo. Muchas gracias y felicidades ahí al padre y a todo el equipo ahí de la UCA porque no es fácil llevar esa voz contraria. Gracias. Bueno, gracias al amigo. Tenemos más mensajes, padre, pero le vamos a dar paso para que usted pueda brindar estas primeras reacciones.
Bueno, muchas gracias Imelda, muchas gracias a todas las personas que están contribuyendo siempre a los programas de YSEUCA con su participación y sus comentarios. El primer comentario que leíste, Imelda, de que en el país hay más seguridad, pues ciertamente hay que reconocer que hay más seguridad debido al Estado de Derecho para aquellas personas, ¿verdad?, que pues no hemos sido afectadas por el mismo, ¿verdad? Pero la persona que ha sido llevada pues arbitrariamente por viajar en un bus, por salir de noche de su trabajo, por ir a trabajar al campo y encontrarse con un operativo, esas personas no tienen mayor seguridad. Esas personas, al revés, se sienten totalmente indefensas porque ni siquiera pueden hacer uso del derecho a la defensa porque son presentados todos bajo la misma posición en varios cientos de personas ante un juez y ni siquiera se le da el espacio a los abogados defensores para poder presentar sus casos, ¿verdad? Por otro lado, señalar que en nuestro país hay crecimiento económico en estos momentos es bastante cuestionable, pues más bien lo que estamos observando es una situación económica muy difícil. Hay un crecimiento de la deuda pública, hay un crecimiento del costo de la vida, hay un crecimiento del número de personas que pasan a engrosar las filas de las personas en situación de pobreza y eso está documentado, ¿verdad? Por tanto, yo creo que a veces no queremos ver tampoco la realidad y molesta que instituciones como la UCA o medios de comunicación independientes señalen esos aspectos de la realidad que no funcionan. Y de ahí es donde viene la limitación a la libertad de expresión de la que hablábamos al principio, ¿verdad?, con el relator de la CIDH de libertad de expresión, porque cuando el gobierno quiere presentar una situación donde todo está bien, molesta mucho que haya personas que señalen aquellos aspectos que no están bien, aquello que se está haciendo mal, y entonces los gobiernos tienden a limitar esa libertad de expresión, esa libertad de información para que la población no conozca los problemas que se están dando, ¿verdad? Pues ciertamente, como ya han señalado también, ¿verdad?, hay muchas personas que por estar en una base de datos que no sabemos cómo se ha construido, pues son detenidas, o incluso personas que en un momento hace años tuvieron conflictos con la ley y que dicen que tienen antecedentes penales, aunque nunca se les probó su delito, ¿verdad?, y fueron absueltas, ahora también son llevadas presas, como estos jóvenes que señalaba este radio oyente. Por otro lado, ciertamente es lamentable que una institución tan importante como la Procuraduría de los Derechos Humanos no cumpla con el mandato que la ley y la Constitución le señala, ¿verdad? Y es, creo yo, no un fallo, sino que es un incumplimiento del mandato que tiene el actual Procurador de Derechos Humanos, no intervenir de una manera clara y enérgica ante la multitud de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en el país en distintos lugares y distintas formas, ¿verdad? Y nos gustaría también conocer cuáles fueron los motivos para premiar al ministro de Seguridad cuando él está promoviendo, este ministro de Seguridad, un modo de actuar que está violando derechos humanos de la población salvadoreña. ¿Quiénes son los responsables de las muertes? Bueno, si son muertes que se están dando en los centros penales, los responsables es en primer lugar
la persona que tiene bajo su mando ese centro penal, ¿verdad? En segundo lugar, el director a nivel nacional de los centros penales, pero también el ministro de Seguridad y Justicia, que tiene la responsabilidad de ello, ¿no? Entonces, allí hay una responsabilidad que hay que señalar y que también, pues si tuviéramos un sistema judicial independiente e imparcial, estas personas deberían dar explicaciones de estas muertes. Se nos invitaba como universidad a no solamente señalar esta situación, sino se nos invitaba a que estos casos se llevaran en las instancias nacionales, agotar las instancias nacionales para posteriormente ir a las instancias internacionales. Pues ciertamente esa es la tarea del Instituto de Derechos Humanos de la UCA a través del área de Procuración de Justicia, y en eso estamos trabajando, ¿no? Sí. Porque creemos que es muy importante que todos estos casos que se están dando de injusticias contra personas concretas, señalándoles culpabilidad sin fundamento, y un sistema judicial que ha perdido su independencia, en el que los jueces han sido amenazados si liberan a las personas que se les lleva como personas detenidas, creo que es muy grave para el país y debemos agotar todas las instancias para recuperar un sistema judicial independiente, porque si no, toda la población está indefensa. O sea, cuando hay un abuso del Estado, ¿a quién vamos a recurrir si el sistema judicial no va a defender nuestros derechos, si el procurador de derechos humanos tampoco se va a preocupar de defender nuestros derechos? Sí. Padre, vamos a recibir más mensajes. Nos llega un mensaje más de audio a través de WhatsApp. Escuchamos en este momento. Buenos días, aquí le hablo de Ciudad Delgado. Alguien habló allí sobre excelente crecimiento económico, pero ¿crecimiento económico de quién? ¿De la ANEP o del conglomerado? Vamos a recibir también más mensajes que nos llegan a través de Facebook Live. Dice David Álvarez, buenos días, paisanos, saludos, la mordaza Bukele, silenciando toda voz de denuncia contra corrupción del gobierno actual. El mensaje de odio y división lanzado por el presidente Kul está destruyendo la familia salvadoreña. Luego dice Roberto Ortega, buenos días, Imelda, rector y audiencia, ilustrativa entrevista. Tito Ellis dice, saludos, el régimen solo está desgastando a El Salvador. Hay más inocentes que criminales. Poco a poco se va deteriorando la democracia. Luego Tony Barrera dice, qué triste que hay un procurador de derechos humanos ganando un salario sin hacer nada ante tanta violación de derechos humanos. Esto no es posible. ¿Por qué no deja el cargo? Luego, Klaus Nomi también dice, es lamentable la forma de actuar del actual procurador de derechos humanos. Y luego una cuenta más dice, gracias porque informan bien a la sociedad. Padre, ¿algún comentario ante estas otras opiniones de la audiencia? Bueno, pues yo creo que son opiniones que señalan que de alguna manera lo que estamos comentando, la necesidad que tenemos de que la comunidad internacional conozca lo que está pasando en el país, pues es real, que no estamos inventando cosas, ¿verdad? Que la misma ciudadanía se da cuenta de que pues la situación está muy difícil para la población, que hay una limitación de la libertad de expresión, que se está fomentando el discurso de odio, algo que también pues se señalaba en ese informe de la situación
de la comunicación a través de la red, internet, como el Estado, pues, y también particulares, utilizan la red para fomentar esos discursos de odio, para que haya una autocensura, incluso pues a través de las distintas medios que tienen los estados y las corporaciones que actúan en el ámbito cibernético, de controlar los mensajes, ¿verdad?, de imponer agendas que les interesan a ellos, pero que no son de los intereses de la población. Son situaciones que se están dando en ese proceso de deterioro de la democracia en toda América Latina. También nos han señalado, ¿verdad?, que hay personas inocentes que están siendo arbitrariamente detenidas, y de nuevo pues hemos escuchado de dos radiohablantes cómo lamentan que la Procuraduría de Derechos Humanos no esté realizando el papel que por Constitución le corresponde. Sí. Padre, también hacen una pregunta más desde Ayutuxtepec, que envían este mensaje. Dice, ¿qué opinión tiene sobre la fijación del precio de los combustibles que quieren hacer? Además, el discurso habla de crecimiento económico y de acercamiento con las empresas, pero algunas se están yendo del país. Pues a nivel económico la situación es muy delicada. El país está en una situación muy crítica, a la vez que también muy solo, porque decisiones como haber adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal ha dañado muchísimo la credibilidad y la confianza en la economía salvadoreña, y nos ha alejado de instituciones que podrían apoyar al país en estos momentos, como es el Fondo Monetario Internacional o el mismo Banco Mundial. Y por otro lado, pues a nivel mundial hay una situación económica de incremento de los precios, especialmente uno de los productos que más han incrementado su precio ha sido el petróleo y sus derivados, y lo que muestra lo poco que se ha hecho para que los países seamos más independientes de este producto, que a la vez es tan nocivo para la vida, ¿verdad?, y para el medio ambiente. Entonces, bueno, yo sí creo que la fijación del precio del combustible, por un lado, beneficia a la población, porque al no incrementar el precio del combustible hace que el precio de otros productos se mantenga o no aumente tanto, porque el transporte tiene un peso importante en el precio de las cosas, pero también hay que ver que ese fijar el precio del combustible significa una erogación constante del Estado para cubrir la factura petrolera, ¿verdad? Y eso pues es una carga más para las ya muy cargadas finanzas públicas. Pero pues puede ser una medida que en estos momentos sea necesaria y positiva para la población, especialmente para los grupos más vulnerables. Sí. Padre, el tiempo avanza. Vamos a pasar ahora a conversar sobre la próxima fecha y las conmemoraciones en el marco del 15 de septiembre. Bueno, en esa fecha se celebra un aniversario más de la independencia patria. Desde su punto de vista, padre, ¿cuáles son los retos del país para ser una nación verdaderamente libre y soberana? Son muchos, ciertamente, Imelda, ¿verdad? O sea, una nación libre tiene que garantizar, en primer lugar, la libertad de sus ciudadanos, ¿verdad? La libertad de las personas que viven en esa nación, y no solo la libertad, que se puedan mover de un lugar a otro, que se puedan expresar, que es muy importante, sino también que tengan los medios necesarios para decidir el tipo de vida que quieren llevar, ¿verdad? Por tanto, una nación libre y soberana debe facilitar a toda la población los medios de vida necesarios para una vida digna, poder tener
un trabajo, que tenga un salario que permita esa vida con bienestar y dignidad, o poder realizar pues aquellas actividades económicas que le permitan a las familias y a las personas pues tener cubiertas sus necesidades fundamentales y más, ¿verdad? Para que puedan tener un pleno desarrollo de todas las capacidades que tiene el ser humano. Tenemos un país que expulsa a sus ciudadanos hacia el exterior, ¿verdad? Toda la población que no vive en el país no ha salido del país por decisión propia. Muchas veces se han visto obligados a hacerlo porque pues o estaba en una situación de peligro por su vida, o su familia no tenía los recursos para poder satisfacer sus necesidades, y uno de los familiares se va a otro país para buscar un trabajo y poder alimentar a las familias, y por eso se reciben tantas remesas. Los que se van del país se van a trabajar para conseguir los recursos para sus familias, y esos recursos llegan al país a través de las llamadas remesas familiares. Por otro lado, no tenemos tampoco un sistema de educación de calidad que permita a los ciudadanos pues educarse, adquirir una mayor formación que también les permita un mejor desarrollo de sus potencialidades como personas humanas. Somos un país que depende muchísimo de otros países en muchos aspectos, ¿verdad? Y ahora pues lo vemos con la necesidad, por ejemplo, de recursos financieros para el país, y que dependemos de los mercados internacionales, los cuales han considerado que la deuda pública que el país ha emitido en estos mercados hoy no tiene ningún valor, porque hay mucho riesgo de que El Salvador no honre sus compromisos de esta deuda que ha vendido en los mercados internacionales, o que si que necesitamos más deuda, pues las tasas de interés que tengamos que pagar sean elevadísimas, ¿no? Entonces, los retos que tenemos para ser un país independiente son muy grandes. Por otro lado, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿La independencia y la soberanía es para todos, o solamente es un pequeño grupo el que goza de esa independencia y de esa soberanía? Yo me pregunto cada año en el mes de septiembre si cuando Centroamérica se independizó de España fue realmente un beneficio para la población indígena, para la población campesina pobre, o solo fue un beneficio para la población criolla, que era la que tenía el poder y la que pues a través de la independencia consiguió una mayor cuota de poder, y ha seguido dirigiendo a través de sus descendientes los destinos de los países de Centroamérica, que no han mostrado gran preocupación ni por los pueblos originarios ni por las poblaciones empobrecidas. Sí. Padre, el próximo 15 de septiembre también la UCA cumplirá 57 años de existencia, una universidad jesuita para el cambio social. ¿Cuáles son los principales retos que la UCA enfrenta en la coyuntura actual del país, padre? Pues el reto que la UCA tiene es continuar con su misión, ¿verdad? Y poderlo hacer sin amenazas, sin riesgos innecesarios, poder ser pues una universidad que con toda libertad pueda seguir estudiando la realidad, mostrando esa realidad a la población salvadoreña, señalando y haciendo propuestas de aquellos aspectos que deben mejorar en beneficio de toda la población, y especialmente, como hemos dicho, de la población pues que históricamente ha sido
más desfavorecida y sigue siendo más desfavorecida. La UCA debe seguir siendo fiel a su misión de una universidad que busca promover el cambio social a favor de las mayorías del país, a favor también de esas minorías que ven sus derechos vulnerados y trabajar para la construcción de una sociedad que promueva la justicia social, el bien común, lo que significa el bienestar de toda la población salvadoreña. Sí. Bueno, padre, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en este espacio y conversar con nosotros sobre todas estas temáticas de interés para todos. Gracias a ti, Imelda, gracias por tus interesantes preguntas y sobre todo gracias también a la población salvadoreña que escucha YSUCA o que sigue YSUCA a través de los distintos medios y de las redes sociales por hacerse parte de este programa y enriquecerlo con sus aportes. Así es. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron ahí pendientes, también a las personas que estuvieron a través, siguiendo esta entrevista a través de la transmisión de Radio Fe y Alegría en Coatepeque. Le recordamos que esta entrevista también ha sido transmitida a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Ahí puede volver a ver y a escuchar esta entrevista y también a través de nuestra página web ysuca.org.sb. Le invitamos a continuar en sintonía de Radio YSUCA. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Este próximo domingo 4 de septiembre, su programa Voces del Recuerdo. Voces del Recuerdo. Con más de 35 años de experiencia en la elaboración de alimentos y ofreciendo banquetes para eventos sociales y corporativos, Cafetería UCA es tu mejor opción. Atendemos tus pedidos desde las 7 de la mañana y te ofrecemos nuestros servicios de banquetes y delivery, desayunos, almuerzos, típicos, postres y más. Escríbenos por WhatsApp al 7815-1587 o búscanos en Hugo App y pedidos ya. En Cafetería UCA estamos innovando para ti. Con tu compra, apoyas al programa de becas Padre José María Gondra y obras de caridad de la Compañía de Jesús. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Los viernes a las 7 de la noche te presentamos Abriendo Puertas, un espacio crítico, analítico e incluyente, producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Recuerda, Abriendo Puertas, todos los viernes.